Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Saludos desde Hilversum en Holanda y bienvenidos a este programa que les llega gracias a la colaboración de esta, su emisora local de radio. Nuevamente y por última vez los llevamos a la Polinesia, hasta la isla de Pascua, territorio chileno en medio del Océano Pacífico, para seguir nuestro viaje. Esta vez más científico y estrechamente ligado al mundo de las telecomunicaciones. Más o menos. Ya, porque lo vi, pero de nuevo se perdió. Sí, no, ya se cerró la nube ahí. Hay esperanzas abajo, ¿no? No. Esta es la base científica de la NASA en la isla de Pascua. La vez anterior les mostramos cómo funciona esta estación y su telescopio de rayo láser para el seguimiento de satélites. Hoy finalizamos el reportaje desde esta enigmática isla profundizando un poco más sobre la tarea que desempeña este observatorio. Cabe anotar que hace algún tiempo la base de la NASA en la isla de Pascua fue centro de una controvertida polémica. Grupos ecologistas y políticos, cada cual por razones diferentes, se oponían a la ampliación de la pista del aeropuerto de Hangaroa por parte de la NASA, que planeaba utilizarla para los transbordadores espaciales. Seguimos, por lo tanto, en la compañía del ingeniero Ariel Huenchuyán, que lleva más de 10 años trabajando en este proyecto titulado Programa de Investigación de la Corteza Terrestre. Pero, ¿cómo funciona realmente y qué finalidad tiene? Eso nos lo sigue explicando el propio Ariel. Fundamentalmente una estación de rastreo óptico. En resumen, lo que nosotros hacemos es generar un rayo láser internamente en la estación, dispararlo a través de un telescopio o un satélite, recibir los retornos de ese haz de luz de láser que ha ido al satélite y regresado y medirle el tiempo que le tomó hacer eso. Eso es en un gran resumen lo que nosotros hacemos en forma reiterativa 8 o 9 veces por noche a distintos satélites, generando una cantidad de puntos que es del orden de cientos a miles aproximadamente. Ariel, ¿y por qué justamente en la noche? En la noche tiene que ser por las características de esta estación, que actualmente no está capacitada para rastrear de día, porque el día para la estación significa ruido. Cualquier luz que se le acerque al telescopio, ya sea del sol o de cualquier fuente artificial, significaría ruido, que molestaría o sencillamente anularía la información válida que son las respuestas desde el satélite. ¿Y qué tipo de satélites son los que ustedes rastrean? Son en general 9, pero que podemos agruparlos en dos tipos. Los de órbita más o menos alta, por alta quiero decir 6.000 kilómetros, que tienen un propósito de medir, o con las mediciones que se hacen a estos satélites, poder determinar los movimientos de la corteza terrestre. Y un segundo grupo, que son satélites más bajos, que tienen un uso fundamentalmente de determinación de los recursos naturales de la Tierra y determinación de las variaciones de la altura del agua en los océanos, que son del orden de 800 a 1500 kilómetros aproximadamente su altura. Esos son los dos grandes tipos. Mucho se ha hablado de esta estación tan pequeña que fue noticia mundial, porque se dijo que amenazaría la ecología de la isla, que amenazaría muchas cosas, pero en realidad no hemos visto nada de eso aquí. ¿Qué hay acerca del transbordador, por ejemplo? Sí, el transbordador fue una preocupación de la isla durante un tiempo, cuando la pista que existe acá y que fue modificada por la NASA, pretendía ser una pista de aterrizaje alternativo en caso de emergencia del transbordador. Pero ese plan, el vuelo de los transbordadores en órbita polar, que eran los que eventualmente habrían usado esta pista, han sido suspendidos por la NASA, y la verdad de las cosas, nosotros no tenemos noticia de que vayan a ser activados en un futuro cercano. Por lo tanto, el uso de la pista por el transbordador es algo que está en un futuro a lo menos lejano.
Y cuanto al impacto arqueológico o ecológico que pudiera haber causado el aterrizaje del transbordador acá, desde mi punto de vista muy particular, considero que no habría sido tal. Quizás un impacto sociológico, quizás el hecho de tener acá por probablemente un par de semanas, por si el aterrizaje hubiera ocurrido, habría habido que mantener acá en la isla del orden de 100 a 200 personas por un periodo de aproximadamente unas 3 semanas, como eran los planes originales. El impacto que ya pudo haber habido con el hecho de haber ampliado la pista, conversaciones que he tenido con personas también de la universidad acá, pero del ámbito de arqueología, sostienen de que el daño arqueológico no fue tal, y si algo hubo fue realmente mínimo, por lo menos no es algo que haya sido constatado, a lo menos. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es única en el mundo por varias razones. Primero, por su historia y descubrimientos arqueológicos que constantemente son centro de atención y estudio por parte de muchos científicos. Y otra importante razón que hace a esta isla especial es por ser casi virgen a los problemas de nuestra sociedad por lo remota de su ubicación. Pero veamos por qué razón se instaló una base científica precisamente en este punto de la Tierra y no en otro lugar. Acabamos de aprender que esta base no es fuente de ningún tipo de problema, pero en cambio una pista de aterrizaje de la NASA acarrea serias consecuencias. De ahí nuestra pregunta: ¿por qué Isla de Pascua y no otro punto de nuestro planeta? Sí, Isla de Pascua es única en el sentido de que es el único punto que está sobre el Océano Pacífico y que pertenece a la placa de Nazca y que además está habitado. Esas 3 características hacen de que, desde el punto de vista del programa SLR, que es el que mide los movimientos de la capa de la corteza terrestre, este punto es único, porque no habría otra manera de medir los movimientos de la placa de Nazca a menos que tuviéramos algún modo de hacerlo en un submarino, cosa que todavía la tecnología no lo ha hecho. Ahora, desde el punto de vista del aterrizaje del transbordador, también este punto es único porque esta isla goza de la fama de ser el punto más aislado de la Tierra, lo que quiere decir de que no tenemos otro punto alternativo para que el transbordador hubiera aterrizado. Eso lo hace que esta pista puesta acá en la isla era única, no tiene otro lugar donde pudiera haber sido, a menos que hubiera aterrizado de nuevo en un portaaviones bastante especial, que tampoco creo que exista. Todo el mundo supone que los satélites miden la Tierra, pero tenemos entendido que en el caso, por ejemplo, de esta estación, se invierten los papeles. Con las mediciones que efectuamos, los científicos le dan principalmente 2 usos. Uno, que fue el primero, para el que fue pensado originalmente toda esta red de estaciones, que era medir las variaciones que sufría un punto geodésicamente muy bien determinado en la Tierra respecto a un satélite en una órbita muy conocida y con variaciones mínimas o muy bien predeterminadas. Posteriormente, se descubrió que esta técnica de medir distancias a un satélite podía ser usada de un modo inverso. Me explico. Teniendo un punto en la Tierra bien conocido, se podía determinar cuál era la variación de la órbita de un satélite durante una pasada rápida sobre ese punto. Considerando de que la Tierra durante la pasada de ese satélite no se iba a mover en forma apreciable o por lo menos interesante para los propósitos del satélite al que se le está midiendo la órbita. Esos son los 2 usos de la información que nosotros sacamos y que son un poco completamente contrapuestos, porque nunca se considera que la órbita es la fija, la referencia, la conocida, lo estándar, y en el segundo caso, al revés, se considera que el punto de la Tierra es el fijo y se le mide la altura al satélite de tal manera de poder, calibrar los altímetros de a bordo del satélite. Poniendo los pies ahora en esta isla, Sí. en tierra, ¿qué tal es el movimiento? Sísmicamente y afortunadamente es bastante poco, leve o casi nulo. De hecho, por lo que yo sé, de movimientos perceptibles en estas últimas 2 décadas por lo menos han sido un par. ¿Y el desplazamiento de la placa? El desplazamiento de la placa es un desplazamiento lento,
que las mediciones últimas han determinado que es del orden de 7 centímetros anuales en dirección hacia Sudamérica. O sea, esta placa se está enterrando o hundiendo bajo la placa sudamericana a esa razón de 7 centímetros anuales aproximadamente. Y eso es lo que justamente ustedes están midiendo cada noche. Claro, y los datos que nosotros tomamos en forma continua durante un periodo de a lo menos 5 a 6 meses permite estadísticamente determinar las variaciones de esta distancia al satélite y en consecuencia las variaciones que tiene la distancia entre puntos fijos de cada placa. Se está midiendo la placa de Nazca y todo aquí alrededor, todos los aparatos tienen el nombre de NASA, pero el personal es chileno. ¿Por qué? Sí, hay un enredo ahí, pero muy fácil de explicar. La estación pertenece a la estación NASA de rastreo óptico de satélites. La propiedad de los equipos es absolutamente de NASA, íntegramente, y la Universidad de Chile tiene un convenio para mantener y operar esta estación cuando opere aquí en Chile o en Tahití, que como era la rutina hasta el año pasado, en que esta estación funcionaba la mitad del año acá y el resto del tiempo en Tahití. Ahora, por restricciones presupuestarias, este movimiento de la estación va a ser entre acá Isla de Pascua y Chile continental, vale decir Santiago. Cuando dice movimiento, ¿ustedes se desplazan de un punto a otro? ¿Y los aparatos también? Justamente, se mueve todo el equipo que está especialmente diseñado, el equipo, me refiero equipo técnico, equipo electrónico, que está especialmente diseñado para ser transportado en avión, y particularmente en un 707, que era el avión que originalmente llegaba a la isla. Ahora ya llega un 747 un poco más grande, de capacidad de bodega más amplia. Pero el sistema entero fue planificado, diseñado para ser transportado en containers especiales que cupieran en este avión. Y el personal también viaja con el equipo de la misma manera, 6 meses en cada lugar. A pesar de ser manejada a la base por un equipo reducido de 4 personas, una reorganización de la NASA pondría en peligro ciertos programas de investigación. Corre peligro también ese proyecto que se realiza conjuntamente con la Universidad de Chile. Ariel Huenchullán nos respondió optimista. Yo creo que el punto geodésico acá de Isla de Pascua va a tener que ser estudiado por mucho tiempo por ser único. Ya decía que es el único punto visible de Nazca, es uno de los pocos puntos que esta red de rastreo de láser que tiene en el hemisferio sur, todas estas características hacen de que siga siendo visitada por alguna estación, si no esta, alguna otra. Pero mientras existe esta red de rastreo láser en el mundo, yo creo que Isla de Pascua va a existir. En otras palabras, considero que va a ser una de las últimas estaciones en cerrar por las características geográficas que tiene Isla de Pascua. Ya, me voy directo a satélite. En este momento estoy apuntando a un target de calibración para determinar de que efectivamente estamos saliendo con el rayo láser y regresando. Entonces ahora yo me voy a satélite, con lo cual el computador lleva el telescopio a la posición de los 20 grados para esperar de que el satélite empiece de ahí su órbita sobre nosotros. Bueno, Ariel, toda esta información, ¿cómo la envían? ¿Y a quién la envían? Bueno, la información completa, vale decir, todas las mediciones que nosotros hemos podido lograr en un paso o todos los pasos que tomamos durante una semana, los mandamos semanalmente en disquetes a Estados Unidos vía Santiago. Pero diariamente nosotros procesamos la información que tomamos, cada paso que tomamos, y una muestra de esa información es enviada en vivo y en directo al final de cada turno vía internet a Estados Unidos. Y otra cosa, hemos observado que hay aquí fuera una antena de alta frecuencia. ¿Qué función tiene eso? Esa antena de HF es de un equipo de radioaficionado que mantenemos acá en la estación,
que cumple el propósito de respaldo de comunicaciones cuando todo el resto falla. Volvemos a lo más antiguo, que es la bien conocida radioafición. Ariel Guenchollán, ingeniero electrónico de la NASA y Universidad de Chile en la isla de Pascua. Puestos a mencionar la radioafición, este es un medio de comunicación del cual no se puede prescindir. Los satélites incluso han venido a reforzar la posición del radioaficionado. Estos serán los últimos románticos de la comunicación y de seguro no corren el mismo riesgo de los operadores de Morse o de Telex, que ya han pasado casi a la historia y solo se les encuentra en sitios muy remotos del planeta. Muy remota es también la isla de Pascua, como ya lo saben. Por eso parece ejercer irresistible atracción sobre figuras románticas como Quitín Muñoz, un joven español, explorador y especialista en la cultura polinésica. Antes de que se acabe este milenio y se inicie el próximo, Quitín desea iniciar una gran aventura. Sí, es eso, verdad. Estoy preparando un viaje que se ha definido como la última gran exploración del milenio. Y es un viaje alrededor del planeta además es un contraste, porque en un mundo que vamos a entrar en el nuevo milenio, en la era moderna 100%, yo estoy construyendo una balsa primitiva para navegar y vivir como lo hacían los ancestros de la isla de Pascua, los Tupuna. Tú vas a dar un nuevo enfoque a esos conocimientos ancestrales de navegación, a esas culturas que corren peligro de olvidarse, pero lógicamente en una era moderna no puede dejarlos sin comunicaciones. Sí. En tu expedición, ¿qué sistema de comunicaciones vas a utilizar para conectarte con el resto del mundo? Vamos a llevar un tipo de radio que llevé ya en una otra expedición que hice, que se llamaba Expedición Uru, una balsa de totora que construí en el Perú para navegar hacia Polinesia. Y en aquella ocasión fueron 2 meses sin ver tierra. Claro que es un viaje también para comunicarle a la gente. O sea, no es un viaje para mí, sino es un viaje para el mundo, para que la gente a través de aquí pues sueñen, piensen, vean. Es una tesis y las tesis se enseñan, ¿no? El hombre está hecho para mostrar. Por eso creo que es importante el mundo de las comunicaciones. Y llevaba en aquella ocasión una radio amateur, y teníamos un equipo de apoyo a nivel mundial. Hablábamos con Rusia, con Sudáfrica, con Japón, con España, con el mundo entero. Y eso es lo que pretendo llevar en aunque me hablan de cosas muy modernas que hay, de satélites, que tú puedes hablar con tu casa prácticamente. Yo no sé si tanto, ¿verdad? Pero por lo menos una radio amateur sí. Porque tanto igual te rompe. Yo no estoy tan de acuerdo con esa telefonía, con lo maravilloso que es estar perdido y de pronto que te llamen del despacho desde Bogotá diciendo, oye, ¿cómo va la entrevista? Te rompe la magia. Como un explorador romántico, quizás el último del siglo XX, así a gran nivel mundial, ¿a ti te gusta perderte? ¿Has estado alguna vez perdido sin comunicarte con el mundo? Sí, he estado perdido, tipo como estábamos hablando ahora en la expedición Uru estuvimos perdidos bastante tiempo del mundo, no nosotros estábamos perfectamente situados en el Océano Pacífico, pero el mundo no sabía de nosotros porque no conseguíamos comunicarnos con la radio. Yo creo que es una sensación maravillosa. El estar perdido es algo importante que hace falta. No puede estar uno continuamente en contacto con todo porque se pierde algo. En el Pacífico, en una balsa primitiva, las olas son las mismas que veían nuestros antepasados. La balsa es lo mismo, entonces tú pierdes las referencias con el mundo moderno. Y es tremendamente impresionante ir navegando y al cabo de un mes has perdido completamente las referencias de nuestro mundo moderno, y lo bueno que tiene el ser humano es que, lo que hablábamos antes, se adapta también a las cosas que de pronto en un mes estás totalmente asilvestrado, y eso es una cosa muy rara. Suponemos que en ese momento de incomunicación, cuando estaban navegando, contaban con algún instrumento de navegación, afortunadamente, ¿no? Sí, bueno, eso no es un problema. O sea, de todas maneras, aunque no hubiéramos contado, nuestro viaje era un viaje hacia el sol, hacia donde se escondía el sol, hacia el poniente. Entonces, habríamos llegado siempre a Polinesia.
pero llevábamos navegación, lo que lleva un barco para orientarse. Quitín, de tus viajes supongo que habrás tenido la experiencia de comunicarte con otra gente a través de la radio. Sí, además es una experiencia muy bonita porque son circunstancias muy especiales que hacen que esa gente esté muy unida y muy motivada. Nosotros tuvimos la gran suerte, yo descubrí un mundo nuevo que era el mundo de las comunicaciones de los radioaficionados. Entonces nos encontramos de pronto, sin quererlo, con un equipo de apoyo internacional que nos animaba mucho, porque tú hablabas con Japón, con Rusia, con Sudáfrica, con Bolivia, con Perú, con Colombia, con el mundo entero, y eso te daba, no te sentías tan solo a veces, en momentos duros, pues sabías que ahí había todo un planeta pendiente de ayudarte, ¿no? Y todo un mundo. Entonces yo, el mundo de la comunicación en ese sentido, date cuenta que nosotros estamos haciendo un viaje que es las primeras comunicaciones, entonces es un contraste bonito porque es una balsa primitiva que fueron los primeros contactos, el primer medio de comunicación y el medio del futuro, entonces era algo importante. Quitín Muñoz. Y así finaliza este viaje radial hasta una de las islas más paradisíacas de la Tierra, Rapa Nui, un lugar apartado de todo, lleno de sorpresas y que, descubriendo e investigando, hemos podido mostrarles a todos ustedes gracias a la radio. Y este fue nuestro último viaje radial por uno de los lugares más enigmáticos de nuestro planeta, la isla de Pascua, a la cual esperamos regresar algún día y poder compartir los buenos momentos y la amistad que nos brindó su pueblo. Nosotros regresaremos muy pronto con otro radioenlace internacional, lleno de noticias y reportajes sobre los medios de comunicación y que les llega directamente desde Hilversum, en Holanda, gracias a la colaboración de su estación de radio local. Saludos desde Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.